Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre la literatura medieval española. Mi grupo está conformado por Freddy Guascalara, Juan Manuel Saavedra, Daniel Barrera Quiroga, Aníbal Tamayo y quien les habla, Samuel Patiño. Bueno, ¿qué es la literatura medieval española? La literatura medieval española comprende las obras literarias escritas en castellano medieval entre los siglos XIII y finales del siglo XV. Las obras de referencia para estas fechas son el Cantar del Mío Cid, cuyo manuscrito más antiguo sería de 1207, y la Celestina de 1499. Esta obra ya de transición hacia el Renacimiento. Dentro de la literatura medieval española podemos encontrar géneros de carácter popular, por ejemplo las jarchas, los cantares de gesta, que se vio contemplada entre el siglo XIII y XIV, o los romances que existió en el siglo XV, y géneros de carácter culto como las obras de Mester de la Clerecía entre el siglo XIII y XIV y los cuentos de infante de don Juan Manuel en el siglo XIV. También podemos encontrar la producción de los poetas mayores del siglo XV, tales como Jorge Enrique, Juan de Mena y el Marqués de Santillán. La importancia de la literatura medieval. La importancia de esta literatura es que nos permite conocer lo que fue el comportamiento y el contexto social de la Edad Media. Aparte de esto también es fundamental ya que dio como un impulso a lo que conocemos como el Renacimiento, generando las primeras bases de estructuras literarias. Para algunos escritores y poetas es importante porque pueden hablar de esas cosas místicas como lo son criaturas místicas, caballeros, lugares exóticos y diferentes cosas las cuales hacen interesantes los manuscritos. También otra cosa importante es que también se desarrolla una mentalidad erudita, crítica y apasionada por el arte y la ciencia. Algunas características de las que se presentaron fueron las siguientes. Además de ello, la literatura medieval tiene una serie de rasgos que la hacen distinguir como los que presentarán a continuación. Una de ellas es el carácter anónimo. En esta, el autor no firma su obra porque él sabe que esta obra pertenece a como una colectividad. Además, esto no busca diferenciarse de los demás. Otra característica que se presentaba era la obra oral. Esta era difundida oralmente por los juglares, ya que la gente en esta época no sabía leer. Eh, Esto nos explica que hay pocas obras que se han conservado por lo que las personas no sabían leer. La obra en verso. En la Edad Media se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra. Otra característica era la imitación. La imitación, los autores recogían como una tradición popular o un texto latino y ellos lo recreaban. O sea, esto quiere decir que las obras no eran originales ni se consideraba importante que lo fueran, sino que solo se presentara la obra. Eh, y una de las últimas características es el didactismo. En esta las obras en su mayoría tenían como una función didáctica, como lo dice su nombre. En esta se transmitían valores cristianos y ofrecían modelos de comportamiento. Entre las características de la literatura medieval española se encuentran las obras en verso, obras de carácter anónimo, de carácter didáctico, que se entiende por literatura medieval española, el corpus de obras literarias escrito en castellano medieval entre aproximadamente comienzos del siglo XIII y finales del siglo XV. También las obras de la literatura medieval española se hacían a partir de la transmisión oral. También la importancia de la literatura medieval es que nos permite conocer el comportamiento y el contexto social de la Edad Media. Por otra parte, es fundamental ya que dio un paso y empujón a lo que conocemos como el Renacimiento, generando las primeras bases de estructuras literarias. Dentro de la literatura medieval española encontramos las siguientes obras. El Amadís de Gaula. Este proviene de un autor anónimo, es la obra maestra de la tradición medieval española y uno de los libros de caballería más famosos, de los cuales se burlaría después el Quijote. Beowulf o Beowulfo es un largo poema épico de origen anglosajón y autor desconocido, cuya fecha de composición es desconocida, pero se estima
que se escribió entre los siglos IX y VIII. En ella se narra la vida y la coronación del rey de los gautas y su lucha contra terribles fieras mitológicas. El Cantar de Roldán. Este es un poema épico de miles de versos largos compuesto a finales del siglo VIII y da tributo a Turoldo, un monje nómada. Se supone que es cantar del gesta más antiguo de Europa.